Muy buenas tardes con todos, chicos. ¿Me escuchan? ¿Pueden visualizar lo que se está compartiendo? Ok, bien, buenas tardes con todos. No sean tan tímidos, pueden activar su audio, no hay ningún problema, siempre y cuando se mantenga el orden debido en la clase y sobre todo con el objetivo de acabar el tema. Muy bien. Bueno, quien les habla es el profesor Luis Urupeque. Soy de la ciudad de Lambayeque, en el norte del Perú. Y por petición de amigo Christian Barnard, me pidió de favor que venga ahí y les dicte esta clase virtual a ustedes. Imagino ya luego continuarán con él, ¿no? Bien, el día de hoy nos toca ver lo que es la parte de biomoléculas orgánicas, hablar acerca de proteínas, enzimas y ácidos nucleicos. Tener en cuenta ello, ¿no? Lo que se dicta de forma general, como decirlo, biomoléculas orgánicas 2. Muy bien. Bien, buenas tardes con todos, sobre todo con los que recién se están integrando. Ahora sí nos centramos acá a la clase, ¿correcto? ¿Qué entendemos por una proteína? Una proteína es un compuesto cuaternario, es decir, tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, pero además de ello también puede tener otros elementos menores. Pueden tener fósforo, pueden tener azufre, incluso también estar asociados a elementos metálicos, como el caso del hierro, el zinc, el manganeso, el magnesio. Profesor, se entiende también de forma general, molecularmente hablando, como proteína, se entiende a una asociación de unas moléculas pequeñas o de unas unidades entendidas como aminoácidos. Polímeros de aminoácidos unidos mediante un enlace, el llamado enlace peptídico. Y ya que hablamos de aminoácidos, pues entendemos lo siguiente referido a un aminoácido. Primero, de forma general, ¿no? O sea, en términos holísticos, hablamos de que la proteína es como un collar de perlas donde cada perlita o cada bolita vendría a ser un aminoácido y obviamente el pabilo o el hilo que une esas bolitas viene a ser su enlace peptídico. Ten en cuenta de que las proteínas tienen diversos niveles de estructura. Acá nosotros nos estamos centrando en algo sencillo, en algo primario nada más. La finalidad de esto es que entiendas que un aminoácido, si nosotros sacamos un aminoácido y lo analizamos, ¿cómo lo podemos entender? Un aminoácido, al ser una molécula orgánica, va a tener ¿qué cosa? Va a tener un carbono. Este carbono de acá es muy importante. ¿Por qué la importancia del carbono? En primer lugar, porque como todo carbono cumple la propiedad de la tetravalencia, va a formar 4 enlaces. Y además que este carbono tiene una propiedad de isomería. Es un carbono chiral, el cual puede girar en sentidos derecha e izquierda. De ahí que vamos a ver variantes en la posición de los radicales. ¿Cuáles son los principales radicales con los que se enlaza el aminoácido? Este aminoácido va a tener lo siguiente, mira, va a tener un radical amino y un radical carboxilo. ¿Por qué se dice que el amino es una base y el carboxilo es un ácido? Y lo vamos a ver más adelante. Estos aminoácidos son anfóteros. ¿Qué quiere decir que sean anfóteros? Tú por química lo sabes. Anfóteros que tienen comportamiento de ácido y comportamiento de base. Y por las teorías ácido-base que te enseñan en química, sabes tú muy bien que el ácido es aquel que dona protones o cede protones, mientras que la base es aquella que recibe los protones o acepta los protones. Entonces, ese comportamiento lo vamos a ver en el aminoácido. Digamos que estos radicales de aquí son radicales fijos, o sea, que van a estar presentes en todos los aminoácidos, el amino y el carboxilo. Sin embargo, el que varía o cambia, porque su mismo nombre lo dice, cambia dependiendo del tipo de aminoácido, viene a ser el radical. Este radical de aquí, ¿qué conforma?
conforma la parte variable del aminoácido. Y dependiendo de su radical, los aminoácidos pues van a tener diversas naturalezas químicas, aromáticos, imínicos, aminoácidos ácidos, aminoácidos básicos, aminoácidos neutros, aminoácidos azufrados. ¿Todo ello de qué depende? Del radical. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las características de forma general para avanzar? Las características de un aminoácido. Se entiende que los aminoácidos son de bajo peso molecular, solubles en agua, pero su solubilidad también varía, porque algunos son solubles en agua, otros son solubles en alcohol y otros son solubles en soluciones alcalinas. Son anfóteros, porque ya lo hemos dicho, se comportan como ácido y se comportan como base, manteniendo el pH de forma regular, de forma constante, por lo que se dice que estos aminoácidos tienen un efecto de buffer o de amortiguador del pH. Y precisamente por su carbono central, por su carbono quiral, son ópticamente activos porque van a presentar dos formas. El L-aminoácido, aquel que tiene su radical NH2, su radical amino a la izquierda, y el D-aminoácido, el que tiene su radical amino a la derecha. Muy bien. Entonces, en forma general nosotros podemos hablar eso de los aminoácidos. Son las unidades estructurales de las proteínas, tienen radicales fijos, amino y carboxilo, y un radical variable, o simplemente llamado radical R, el cual depende del aminoácido o del tipo de aminoácido, ¿no? Muy bien. ¿Hasta ahí tienen alguna duda o pregunta al respecto? Chicos, ¿todo bien? ¿Todo entendido? Todo claro. Muy bien. ¿Más claro que mi piel? ¿Sí? ¿Que mi piel color cartón? Muy bien, todo bien. Ok, listo. Ahora sí, muchachos. Bien. Hablamos nosotros ahora acerca de qué? Acerca de la clasificación de los aminoácidos. Hay diversos criterios para clasificar a los aminoácidos, pero Milena Rodríguez dice, ópticamente activos depende de cómo se ven, depende de la posición de su radical, depende de la posición del radical amino, como te puedes dar cuenta, acá lo voy a colocar. ¿Ya? Depende del radical amino. El amino puede estar a la derecha y puede estar a la izquierda. Aquí hay un dato que está en los textos que se manejan de biología en lumbreras. Hay un dato que dice, ¿cuál de los dos tipos de aminoácidos están presentes en las proteínas? ¿Las formas L o las formas D? ¿Qué me responden ustedes? ¿Recuerdan eso? ¿Qué tipo de aminoácidos están presentes en la estructura de las proteínas? ¿L o D? Claro, Andrea, muy bien. Las formas L son los que están presentes en la estructura de las proteínas. El efecto amortiguador para mantener el pH equilibrado, claro, dependiendo de la solución en la que se encuentren, tienen ese efecto anfótero, ¿no? Mantienen equilibrado el pH. Por eso es que si revisamos más adelante las funciones de las proteínas, vamos a encontrar la función de buffer o función homeostática, porque mantiene el pH equilibrado debido a ese efecto Anfoter. Muy bien, ahora sí. Las D sí existen, pero de forma regular o de forma más abundante, podemos decirlo así, son los L-aminoácidos los que forman la estructura de las proteínas, ¿ya? Para dejarme entender mejor esa idea, ¿ok? Listo. Ahora sí. Nosotros vamos a ver la clasificación desde el punto de vista nutricional, o sea, aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. ¿Cuándo hablamos nosotros de aminoácidos esenciales y no esenciales? Cuando el cuerpo necesita de proteína, pero no fabrica esos aminoácidos, sino que tienes que incluirlos en tu alimentación, son los llamados aminoácidos esenciales. Las células no son capaces de sintetizarlos, por lo tanto, debes comerlos obligatoriamente. ¿Quiénes son esos esenciales? Aquí tenemos la siguiente mnemotecnia: Felimetri, Valeitri, Argis. Hablamos fenilalanina, lisina, metionina, uno de los aminoácidos con azufre, treonina,
valina, leucina, isoleucina, triptófano, y al final tenemos a estos dos, arginina e histidina. ¿Por qué la importancia de arginina e histidina? Porque son aminoácidos esenciales en el niño, pero cuando te conviertes en adulto o llegas a la adultez, estos aminoácidos pasan a ser no esenciales o tu cuerpo ya no los requiere con urgencia. Entonces recuerda, ¿cuáles son los esenciales en el niño, pero no esenciales en el adulto? Arginina e histidina, ¿correcto? Si hablamos de aminoácidos no esenciales, mira, ve, aquí tenemos lo siguiente, el ácido glutámico y su variante neutra, la glutamina, el ácido aspartico y su variante neutra, asparagina, y de ahí una lista de 6 aminoácidos, son un poquito más difíciles de recordar, por eso son mnemotecnia. ¿Cuál es tu mnemotecnia aquí? Acuérdate de lo que hizo el presidente más honrado que tuvo nuestro país. Sí, Alan se pegó un tiro. Muy bien, ahí está Alan García. Si hablamos de esta mnemotecnia, sí, Alan se pegó un tiro, ¿qué decimos? Cisteína, alanina, serina, prolina, glicina, ojo ahí, glicina o también llamada glicocola, ¿ya? Glicina o glicocola, ahí te lo dejé anotado en el chat, glicina o glicocola, y también tenemos la tirosina, por si acaso, ¿ok? La tirosina. Entonces, esto viene a ser la clasificación en base al aspecto nutricional, esenciales y no esenciales. Por aquí recordar ciertos datos, justo lo que te decía, aminoácidos que son azufrados, metionina y cisteína. Tu mnemotecnia, Messi, acuérdate de Leonel Messi, metionina y cisteína. Muy bien. Aminoácido más simple, ya te lo he dicho, glicina o glicocola, ¿ok? Esta glicina es abundante en el sistema nervioso, abundante en frutos como la manzana, de ahí que recomiendan el consumo, por ejemplo, de jugo de manzana para mantener activo tu sistema nervioso, ¿no? Y también aquí están los aminoácidos esenciales en el niño, pero no esenciales en el adulto, histidina y arginina. Muy bien. De esa manera hemos visto entonces las primeras introducciones, ¿no? Los primeros conceptos a las proteínas. De forma también general hablamos del enlace peptídico. Mira, ¿en qué consiste el enlace peptídico? Es la unión de un aminoácido con otro aminoácido. Pero ¿cuáles son los radicales que se unen? Se une el radical carboxilo de un aminoácido con el radical amino de otro aminoácido. Muy bien, ahí se está dando la unión. Mira, al darse la unión entre un carboxilo y un amino, se produce dicho enlace. Pero ese enlace, ¿qué va a hacer? Va a liberar o va a desprender una molécula de agua, ¿correcto? Se desprende una molécula de agua. Típico estos enlaces, porque también lo hemos visto en dónde, o lo has visto en dónde, de repente recuerdes, lo habrás visto en los enlaces glucosídicos, los cuales, por ejemplo, desprenden agua al momento que se forman. Los enlaces éster, los enlaces fosfodiéster, también desprenden agua cuando se forman. Entonces, ¿cómo se llaman esos enlaces que al formarse desprenden una molécula de agua? A esos enlaces o a esas reacciones se les conoce como reacciones de condensación. ¿Por qué se llaman de condensación? Porque forman o liberan o desprenden una molécula de... Muy bien, profesor. Si yo he unido dos aminoácidos, ¿cómo se llama la molécula resultante? El producto se llama dipéptido, porque son dos aminoácidos. Profesor, si uno 3, tripéptido. Si uno es 10, un decapéptido. O sea, depende de la cantidad de aminoácidos que tengas. Por eso, de forma general, los productos que se forman, ¿cómo se llaman?
péptidos. Muy bien. Y de ahí pues se entienden los siguientes ejemplos. Un dipéptido es aquel que tiene 2 aminoácidos, como ejemplo la carnosina. Oligopéptido de 3 a 10 aminoácidos, por ejemplo la vasopresina o antidiurética. Polipéptido tiene más de 10 aminoácidos, el caso del glucagón, la hormona hiperglucemiante, sí, hiperglucemiante, y la proteína se considera proteína cuando tiene de 50 a 80 a más aminoácidos incluso. Es más, algunos toman el criterio químico en cuanto al peso molecular de la proteína. Muy bien. Ahora por aquí estas notitas son pequeños datos, nomás para que recuerdes, para tu cultura general de la biología. Hablamos de la proteína más pequeña, o se considera la proteína más pequeña, viene a ser la insulina, la cual tiene ¿cuántos aminoácidos? Ahí está, 51 aminoácidos. Y se entiende por la segunda proteína más pequeña, la miosina. ¿Cuántos aminoácidos va a tener? 52 aminoácidos. Muy bien. Profesor, la proteína más grande, ¿cuál es la proteína más grande? La cápside del virus del mosaico del tabaco. Acuérdate que la cápside de los virus está formada por proteínas, por protómeros, caxómeros. Muy bien. Una proteína sería un polipéptido dependiendo del tamaño molecular del polipéptido. Por eso te digo, se considera proteína cuando tiene 50, 80 a más aminoácidos. Pero si su tamaño molecular, si mal no me equivoco, mal no recuerdo, supera los 50.000 Daltons, ahí hablamos de una proteína también, ¿ya? Ahora sí. Y bueno, ahí tienes otros datitos. Por ejemplo, la proteína más abundante del cuerpo, el colágeno. Muy bien, el colágeno. Estructura de las proteínas. Vamos viendo una por una. Primero, recordar que las proteínas tienen 4 niveles de estructuras. Estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria. La más sencilla o la más simple de todas es la estructura primaria. ¿Por qué? Porque esta estructura solamente te informa acerca del orden que llevan los aminoácidos. Y si el orden es correcto, la proteína va a ser funcional o va a cumplir su función. Este orden de los aminoácidos no es al azar. Recuerda que las proteínas, ¿de dónde vienen? Vienen de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, mediante el proceso de expresión génica, transcripción y traducción, su mismo nombre lo dice, traducen los genes que tenemos en nuestro ADN, los traducen ¿en qué? En codones, y luego esos codones en aminoácidos. Profe, entonces se puede decir que la estructura primaria es aquella que ha sido determinada genéticamente, ¿ok? No lo olvides, estructura determinada genéticamente. Muy bien. El enlace que más resalta en la estructura primaria viene a ser el enlace peptídico. Ahora, cuando cuando estas cadenas, lo vamos a llamar así, estas cadenas de aminoácidos toman una forma tridimensional en el espacio, se habla de una estructura secundaria. Una estructura secundaria es una cadena de aminoácidos parcialmente plegada, o sea, no toda la cadena se ha enrollado o ha tomado estas formas, simplemente una parte de la cadena parcialmente plegada. Muy bien, formando 2 tipos de estructura, las estructuras alfa hélice y las estructuras hoja plegada o estructura beta también le llaman, ¿no? Beta laminar. Profesor, y el enlace que más resalta en este tipo de estructura es el enlace puente de hidrógeno, por si acaso, ¿ya? El enlace puente de hidrógeno. Ahora, cuando la proteína, toda su cadena se ha plegado teniendo estructura tridimensional, toda la cadena se ha plegado, a eso nosotros lo llamamos estructura terciaria.
El plegamiento total de la cadena. Recuerda, estructura secundaria es el plegamiento parcial y estructura terciaria es el plegamiento total de toda la cadena de aminoácidos. Teniendo aquí dos formas, las formas globulares y las formas fibrosas. Las formas globulares son aquellas que son más solubles en agua, como por ejemplo las enzimas, las globulinas, mientras que las formas fibrosas son insolubles en el agua y su función es más netamente estructural, como el caso del colágeno, por ejemplo. Profesor, entonces, esta estructura terciaria ya determina de forma exacta la forma de la proteína. Y el enlace característico de esta estructura, ¿cuál es? Los famosos puentes disulfuro. Muy bien, puentes disulfuro, que abundan bastante en dónde? Por ejemplo, en la estructura del cabello, en la queratina. ¿Correcto? Estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria ya viene a ser, digamos, la estructura o el nivel máximo de organización de una proteína, donde se organizan en forma de protómeros, mira, ve, protómeros, los cuales se juntan y forman un oligómero. Estos protómeros se enlazan entre sí, pero mediante enlaces muy débiles, muy bien, enlaces muy débiles. La terciaria es solo un protómero, o sea, si nosotros lo vemos a nivel de estructura, la terciaria sería solo un protómero. Si esas terciarias se agrupan, ahí formarían una cuaternaria, formarían un oligómero. Muy bien. Si lo vemos de forma holística o de forma general. Profe, ¿la queratina no tenía estructura secundaria? Sí, tiene estructura secundaria, pero una parte parcialmente plegada. Si nosotros revisamos toda la cadena ya plegada, ya sería una estructura terciaria en sí, ¿no? Dice, ¿la estructura depende de la cantidad de aminoácidos? Claro que sí. A más aminoácidos tenga, mayor nivel de estructura va a tener. Eso es obvio, ¿ok? Ahora, ¿qué nos dice la estructura cuaternaria acá? Es la estructura más grande. Se ve, por ejemplo, en la hemoglobina, en la cápside de los virus. Los puedes observar en los canales proteicos asociados a la membrana celular. Ahí es muy clásico encontrar este tipo de estructuras cuaternarias. Muy bien. Hasta ahí hemos visto los niveles de estructura de las proteínas. Hasta ahí, muchachos, ¿todo claro, todo entendido? ¿Sí? ¿Preguntas de su parte? Chicos, chiquitos, todo bien, todo claro. Muy bien, todo bien entonces. A ver, ¿puedo volver a explicar lo de los protómeros? Ya lo explicó. Mira, te digo, un protómero viene a ser como una subunidad, que en este caso vendría a ser una estructura terciaria, ¿no? Un protómero. Si ese protómero se agrupa con otros protómeros, ahí formas una cuaternaria, un oligómero, ¿correcto? Un oligómero. Los oligómeros ya prácticamente se ven a nivel de proteínas grandes porque tienen más aminoácidos, ¿no? Como el caso de la hemoglobina, la cápside de los virus, que ya te lo mencioné. Y sí, la estructura que determina la forma de la proteína es la estructura terciaria, ¿ya? La estructura terciaria. La función de la proteína ya viene o radica desde la estructura primaria, por el orden que éste tiene. La estructura terciaria. Dice, profe, ¿la estructura terciaria de la proteína en sí o solo sigue siendo cadena de aminoácidos? Dependiendo. Si ya el número es grande o el número es el máximo de aminoácidos que puede tener, se puede considerar una proteína como tal, ¿ya? Pero si de repente tiene más aminoácidos, se enlaza y tiene un nivel más, ¿ok? No quiere decir que acá, por ejemplo, yo tengo una proteína en estructura primaria, pero porque tiene poquitos aminoácidos no es proteína. No, tranquilamente puede ser proteína, como es el caso, por ejemplo, de la insulina. Muy bien. Claro, desde la estructura primaria ya es funcionable, ya puede tener función. Por aquí había más preguntas, solamente que se cruzan mucho los mensajes. Claro, la estructura es diferente. No todas las proteínas tienen el mismo nivel de estructura. Tengan en cuenta eso. Muy bien. ¿Qué ocurre cuando las proteínas se desnaturalizan?
Eso es lo que vamos a ver a continuación. Mira. Desnaturalización de proteínas. Muy bien. Cuando la proteína sufre una desnaturalización. Sí, Angélica, mientras más aminoácidos, mayor es su nivel de estructura. Ahora sí, por acá. Desnaturalización. Cuando nosotros hablamos de desnaturalización, alteración, ojo, alteración que sufre la estructura de la proteína por ciertos factores externos, los cuales le hacen perder su estructura a la proteína. ¿Quiénes son esos factores externos que desnaturalizan o alteran la proteína? El calor, por ejemplo, las altas temperaturas, la solubilidad, el pH, pHs muy ácidos o muy básicos pueden desnaturalizar una proteína. Pero, ¿qué es lo que se tiene en cuenta en la desnaturalización de las proteínas? Que a mayor, escúchame, a mayor grado de desnaturalización, la proteína pierde su función. Muy bien, pierde su función. Dice, la desnaturalización sucede en la digestión por el ácido clorhídrico. Claro, porque tú ingieres el alimento como proteína. Las enzimas van degradando ciertas partes de las cadenas, pero primero, antes de que las enzimas proteasas entren, primero que debe haber una digestión con ácido clorhídrico. Después de que ya se dio la digestión con el ácido clorhídrico, ahora sí vienen las enzimas que degradan la proteína hasta su más mínima expresión. ¿Ok? Dice la desnaturalización, por acá me preguntan, ¿cómo es la solubilidad? Allá. En el caso de la solubilidad, sí, no lo tengo muy claro. Creo que depende del solvente en donde se encuentre la proteína, si es agua, si es alcohol, si es un ácido o si es una base. Muy bien. Ahora, por acá también preguntan, profesor, ¿la desnaturalización de una proteína puede llegar a ser peligroso para el hombre? Sí, sí puede llegar a ser peligroso. Elevadas temperaturas en el cuerpo. Para que me entiendas mejor, entra una bacteria a tu cuerpo. El cuerpo, como método de defensa, primero agota todas las posibilidades, no todas las barreras, pero si la bacteria o el microorganismo atraviesa todas esas barreras, ahora sí, el sistema inmune establece otros métodos. El cerebro, al encontrar una alteración en el cuerpo, o sea, algo está pasando, alguien te está invadiendo, el cerebro emite una orden, el cual es fiebre, fiebre y fiebre. Aumenta la temperatura corporal con la finalidad de ¿qué? De eliminar al patógeno o al microorganismo. Profesor, pero si se elimina al patógeno, si se elimina el microorganismo, ya, bacán. ¿Qué sucede con el resto del cuerpo? Elevadas temperaturas pueden alterar las proteínas de las membranas celulares que hay, por ejemplo, en la parte nerviosa, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, lo que te puede ocasionar un daño. Por eso se dice fiebres por encima de los 40 grados son muy peligrosas, porque esas elevadas temperaturas pueden afectar a las proteínas de las membranas celulares, ¿ok? Sobre todo a nivel del cerebro. La desnaturalización significa también la ruptura de sus enlaces que le permiten tener una estructura superior. Claro, es que cuando tú desnaturalizas, lo que se rompe son los enlaces. ¿Por qué? Tienes mayor nivel de estructura, pero tus uniones son muy débiles. En la estructura cuaternaria hay puentes salinos, fuerzas de Van der Waals, atracciones electrostáticas, entonces son fáciles de romper. Por química ustedes saben que los enlaces intermoleculares son más débiles que los enlaces interatómicos. Entonces, con facilidad se rompe. Viene la estructura terciaria, el puente disulfuro no lo aguanta tanto. Estructura secundaria, el puente de hidrógeno no lo aguanta tanto. Y al final, ¿quién sí es el más estable de todos los enlaces? Que difícilmente la desnaturalización lo rompa, es el enlace peptídico, por si acaso. El enlace más estable viene a ser el enlace peptídico. Muy bien. El colágeno como tal, ya como triple hélice de colágeno, ya tiene estructura terciaria, porque es una proteína fibrosa.
¿ok? Terciaria. El enlace peptídico ya es roto por las enzimas, precisamente, ¿no? Las enzimas, ¿ya? Las enzimas, claro que pueden desnaturalizarse, lo vamos a ver más adelante. Dice, profesor, ¿puede retroceder la diapositiva para tomar captura? No se preocupen, al finalizar la clase, con su tutora o administradora, les he dejado el material para que se los pueda reenviar. Muy bien, el material completito, ¿ya? No se preocupen. Muy bien. La proteína ya no puede regresar, claro. La desnaturalización es un proceso natural irreversible. Ya no retorna a su forma original, salvo sea en condiciones controladas. Cuando la proteína se desnaturalizó, imagina, estás en un laboratorio, se puede aplicar el proceso de renaturalización. O sea, con la renaturalización, la proteína puede volver a tener su estructura normal. Muy bien. Bien, ahora sí, chicos, avanzamos, porque recién estamos en la primera biomolécula. Función biológica de las proteínas. Componentes de casi todas las estructuras celulares. Las proteínas forman parte de la queratina, forman parte de las matrices de los tejidos, sobre todo en el tejido conectivo. Regulan la expresión del mensaje genético, claro que sí, porque muchas proteínas tienen participación activa en procesos de transcripción y traducción. Incluso actúan como factores de transcripción. También participan activamente del metabolismo celular. Y es más, las proteínas se consideran las biomoléculas orgánicas más abundantes en la célula animal, por si acaso. Hubo una pregunta de admisión, que bueno, no es tan deco, pero la pregunta era directa, ¿no? ¿Cuál es el componente químico más abundante en la membrana celular? Y la mayoría atinaba a decir qué cosa, fosfolípidos, porque son, digamos, lo principal en la arquitectura del mosaico fluido. Pero la respuesta que dio la universidad era proteínas, porque en sí las proteínas son más abundantes que en los mismos lípidos, ¿ok? Tener en cuenta ello, ¿ya? Ahora, los alimentos que a veces consumimos también son reserva de aminoácidos esenciales. Por ejemplo, en el huevo encontramos las ovoalbúminas, encontramos la vitelina en la yema del huevo. En el caso de, en el caso de la leche, encontramos la caseína, por ejemplo. Muy bien. ¿En qué parte de la membrana? O sea, en el mosaico fluido. Ahí están las proteínas integrales, proteínas periféricas, proteínas unidas a lípidos, proteínas asociadas a ligandos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se ve en la estructura de la membrana celular del mosaico fluido. Bien, continuamos. Algunas favorecen el transporte de moléculas y de átomos, también relacionado con el transporte de los gases. Por ejemplo, la hemoglobina se encarga de transportar oxígeno y dióxido de carbono en la sangre de los vertebrados. Son biocatalizadores, es decir, funcionan como enzimas. De ahí más adelante vamos a ver cómo es que participa una enzima activamente. Participan como mensajeros químicos del sistema nervioso y endocrino, regulando procesos. Aquí encontramos proteínas como la insulina, por ejemplo, la adrenalina, entre otras. Participan en la inmunidad, ya que nos ayudan a formar anticuerpos, interferones, que nos defienden del ataque de microorganismos. También a nivel de las células, sobre todo células que tienen que ver con la locomoción, participan en lo que es el movimiento y la contracción. Proteínas como la actina, la miosina, la troponina, y si hablamos de músculos lisos, músculos viscerales, tejido muscular liso de los vasos sanguíneos o tejido vascular, ahí encontramos, por ejemplo, calmodulina para lo que es su contracción. Profesor, también amortiguan el pH. Mira, justo de lo que hablábamos, son anfóteros porque amortiguan el pH, actúan como buffers o reguladores del pH. Muy bien. Anticuerpo es lo mismo que inmunoglobulina. El anticuerpo es en sí
todo aquello que conforma parte de la barrera química del sistema inmunológico, ¿no? La inmunoglobulina ya es la molécula en sí, la estructura en sí que tiene, ¿no? Ahora continuamos acá. Proteínas que también sirven de reconocimiento o presentación de antígenos también a nivel de las membranas celulares. Por ejemplo, en la membrana celular de los glóbulos rojos hay proteínas que sirven como antígenos para el reconocimiento de los grupos sanguíneos. Muy bien. Sí, los interferones son proteínas y más adelante los vamos a ver. Clasificación. De acuerdo a la forma, justo lo que les decía, hay proteínas fibrosas y proteínas globulares. Las proteínas fibrosas son aquellas insolubles en el agua, porque forman estructuras resistentes, elásticas, forman parte del armazón del cuerpo, como es el caso del colágeno, la queratina, la elastina, la fibrina, en el caso de los coágulos sanguíneos. No confundir fibrina con fibroína. La fibrina, ojo, ojo, la fibrina, proteína de los coágulos sanguíneos, y la fibroína se encuentra en la seda producida en la telaraña, obviamente que producen ciertas especies de arácnidos. Muy bien. Entonces, ¿qué encontramos en la seda de la telaraña? Encontramos fibroína, por si acaso. Proteínas globulares, muchachos, globulares, solubles en el agua. Estas de acá manifiestan más de dos tipos de estructuras secundarias, por si acaso. O sea, pueden tener hélice alfa y a la vez hoja beta laminar. Puede que tengan un mismo tipo de estructura o tienen diversos tipos. En las proteínas globulares encontramos a las enzimas, a los anticuerpos, los interferones, aquí están, las histonas, que son proteínas que se empaquetan en el ADN de las células eucariotas, formando posteriormente los diversos niveles de organización del material genético eucariota. Muy bien. Una pregunta que se me vino a la mente ahorita, ¿cuál es la histona de las histonas que están en la cromatina eucariótica? ¿Cuál es la histona que presenta importancia evolutiva? ¿Te acuerdas? Histona que presenta importancia evolutiva. ¿Alguno de ustedes? Son 5 histonas distintas: H1, H2A, H2B, H3 y H4. ¿Cuál es la que tiene importancia evolutiva? Es la histona H1. Recuerda que la H1, muy bien, no forma parte del nucleosoma, sino se encuentra en el ADN espaciador que separa a dos nucleosomas. ¿Correcto? Bien, hasta ahí hemos visto entonces clasificación de acuerdo a su forma. Clasificación por su función biológica. De acuerdo a su función biológica están las estructurales, forman parte de la queratina en la piel, en las uñas, en los cuernos, la fibroína en la seda de la telaraña, justo lo que te dije, el colágeno en la matriz extracelular del tejido conjuntivo, principalmente. Función reguladora, el caso de las insulinas, hormonas que se encargan de regular la glucosa en la sangre, la prolactina, que se encarga de la producción de la leche a nivel de glándulas mamarias, y la ciclina, que son proteínas que ejercen control en el ciclo celular, manifestando unión o asociación con unas proteínas llamadas quinasas. Quinasas dependientes de ciclina más ciclinas se encargan del control del ciclo celular. Muy bien. Proteínas contráctiles como la actina, la troponina, también a nivel de citoesqueleto, podemos encontrar la misma actina, las tubulinas, o a nivel de, ¿cómo se llama esto? O a nivel de flagelos, a nivel de cilios, las dineínas para el movimiento. Ahora, por acá me preguntan, una proteína que participa de manera activa en el metabolismo, las enzimas en general, ¿no?
En general, todas las proteínas tienen esa función activa en el metabolismo, función enzimática, ya que permiten procesos como la glucólisis, el ciclo de Krebs, la fermentación. Recuerda que sin las enzimas, ningún proceso biológico de catabolismo o anabolismo pudiera ocurrir, ya que son ellas las que ejercen prácticamente esa responsabilidad de acelerar las reacciones químicas. Muy bien. Continuamos entonces. Proteínas transportadoras, como el caso de las hemoglobinas, transportan oxígeno en la sangre de los vertebrados. Tenemos el caso de las proteínas enzimáticas, las amilasas, las nucleasas de restricción, muy utilizadas en ingeniería genética. Pregunta, ¿las enzimas pueden ser desnaturalizadas? Sí, sí, las altas temperaturas desnaturalizan las enzimas porque son proteínas. Profe, ¿la ciclina con quién trabajaba? Trabaja con las quinasas, con K, quinasas dependientes de ciclinas. Muy bien, quinasas dependientes de ciclinas. Ahí está. Ahora sí, profesor. Función reservante son fuente de aminoácidos esenciales en los alimentos, como la ovoalbúmina presente en la clara de huevo, la gliadina en el trigo, la oricenina en el arroz. Hay algunos ejemplos. Inmunológicas son aquellas proteínas que forman parte de tu barrera defensiva, como el caso de los anticuerpos que te defienden del ataque de bacterias. Interferones contra virus, precisamente. Ya los interferones sí son más específicos contra los virus. ¿Por qué se llaman interferones? Porque interfieren en la replicación del virus o en el ciclo de replicación viral. De ahí el nombre, interferón. Ahora, los anticuerpos, podemos decir, nos defienden contra las bacterias, pero en sí nos defienden de cualquier elemento extraño, estos anticuerpos. Continuamos con la función energética. Sí, las proteínas también proporcionan energía mediante el proceso de desaminación oxidativa. 4,1 kilocalorías de energía, pero su producción de energía no es como los carbohidratos a corto plazo, no, es una producción de energía a largo plazo. Muy bien. Ahora, continuamos por acá. Por su criterio químico, bueno, solo para mencionarlo, hablamos de holoproteínas conformadas solamente por aminoácidos, o sea, no tienen otra molécula, solamente aminoácidos. El caso de las ovoalbúminas, los fibrinógenos, las cupleínas como proteínas que se encuentran en las hueveras del arenque, las histonas asociadas al ADN de las eucariotas. Y tenemos las heteroproteínas o proteínas conjugadas, aquellas proteínas que están constituidas por aminoácidos y aparte tienen una molécula llamada grupo prostético. Muy bien, grupo prostético. Este grupo prostético puede ser un glúcido, puede ser un lípido, un ácido nucleico, un grupo hemoporfirino, un fosfato. Muy bien, ahí está. Eso es de forma, digamos, general, lo referido a las proteínas. Muy bien. La desaminación oxidativa es un proceso en el cual en la célula se catabolizan las proteínas y los aminoácidos, eliminando el grupo amino de la molécula. Por eso se llama desaminación. Se elimina el grupo amino. Y en el caso del resto del aminoácido, que viene a ser el grupo carboxilo, el radical, todo ello se va hacia otras rutas metabólicas. Por ejemplo, el ciclo de Krebs, el caso de la glucólisis misma, entre otros procesos. ¿Ah? Muy bien. Ahora observamos las enzimas. La palabra enzima significa fermento, fermentos, descubiertos por Buchner hace, bueno, regular tiempo, hablo aproximadamente de mediados del siglo XIX, donde Buchner los aísla. Sin embargo, es Pasteur quien asocia la actividad de las enzimas con las fermentaciones microbianas.
El término enzima como tal fue acuñado por Wilhelm Kühne en 1887, como lo puedes visualizar. Aparte, se entiende que estas enzimas, de forma general, ¿qué podemos decir? Proteínas globulares cuyo papel principal o función fundamental es que son biocatalizadores. Cada vez que tú escuches enzima, de frente con qué lo relacionas, con los biocatalizadores. ¿Qué quiere decir que sean biocatalizadores? Ahí la pregunta para ustedes, muchachos. ¿Qué quiere decir que sean biocatalizadores? Mucho hablé yo, ahora los quiero escuchar a ustedes o los quiero leer a ustedes. ¿Qué quiere decir que las enzimas sean biocatalizadores? Muy aparte de lo que está en la diapositiva, debes tener en cuenta que los biocatalizadores más conocidos, ¿cuáles son? Enzimas, en número uno, tienes luego las vitaminas y tienes a las hormonas. Esos son los tres principales biocatalizadores: enzimas, vitaminas y hormonas. Y claro, intervienen en los procesos biológicos, pero de tal manera que aceleran una reacción química. Exactamente. Cuando nosotros hablamos en química de catalizador, es aquel que acelera la reacción. Y el biocatalizador es eso lo que hace. Acelera una reacción química de tal manera que, escúchame, disminuye la energía de activación y por lo tanto disminuye el tiempo de reacción. Y lo mejor es que la enzima acelera la reacción química, convierte a los sustratos en productos, pero la enzima se mantiene intacta. Muy bien, la enzima se mantiene intacta. La enzima no se degrada, en pocas palabras. Profesor, energía de activación. ¿Qué se entiende por energía de activación? Es la energía necesaria para que el sustrato se transforme en productos. Energía de activación. Aquí tenemos dos curvas, como te puedes dar cuenta, una curva roja y una curva azul. ¿Qué sucede con la curva roja? Mira, esa curva de color rojo es una curva sin enzima. ¿Cómo me doy cuenta que es una curva sin enzima? Porque su energía de activación es mayor. Y a mayor energía de activación, la velocidad de reacción es más lenta, demora mucho tiempo, se gasta mucha energía y encima es muy ineficiente. En cambio, en el caso de la curva de color azul, aquí la energía de activación es menor. ¿Por qué es menor? Porque se está utilizando una enzima. ¿Qué hacen las enzimas? Disminuyen la energía de activación, de tal manera que se acelera la reacción química. ¿Correcto? Entonces ahí estamos viendo la forma en la cual actúa una enzima, disminuyendo la energía de activación. Características de las enzimas. En primer lugar, se sintetizan a nivel intracelular. ¿Qué quiere decir? Que estas enzimas siempre se van a fabricar en el interior de las células durante un proceso llamado la traducción. Recuerda que al ser proteínas, también vienen de nuestro material genético, ¿correcto? Además, se necesitan pequeñas cantidades para su acción, en muy mínimas cantidades. ¿Por qué? Porque lo que se tiene de sustrato o de moléculas es también muy poco, ¿no? Es algo ínfimo, algo mínimo. No necesitas de mucha enzima para tan poquito sustrato. Se entiende de que estas enzimas entran a la reacción, la catalizan, pero no se destruyen en la reacción química. Sin embargo, con el pasar del tiempo, tanto uso de la enzima se vuelve biodegradable. Al igual que las proteínas, aquí está lo que me estaban preguntando algunos de forma reiterada. Al igual que las proteínas, estas enzimas se desnaturalizan. Principalmente se desnaturalizan por acción del calor y por acción del pH. Más adelante vamos a ver los mecanismos o digamos los factores que intervienen
en la actividad enzimática. Son altamente específicas, ya que actúan sobre un determinado sustrato y aparte las enzimas son saturables, porque necesitan de una determinada cantidad de sustrato para tener mayor actividad catalítica. Muy bien. Ahora, vamos a continuar por acá. Podría repetir lo de las curvas. A ver, mira acá las curvas. El eje Y, o sea, la flechita que va hacia arriba, eso representa la energía de activación. Y en el caso de los productos, o mejor dicho, el eje X es la velocidad de la reacción química. Muy bien. Entonces, a mayor energía de activación, la curva de color rojo, a mayor energía de activación, la velocidad de reacción es lenta. Demanda de mucha energía y se vuelve lenta. Aquí se entiende que es una reacción sin enzima. Pero ¿qué pasa si yo le coloco enzima? Con enzima, la energía de activación disminuye. Al disminuir la energía de activación, la velocidad de reacción también disminuye. Por lo tanto, se da de una forma más rápida. Muy bien. Vamos a continuar entonces. En el caso de que hubiera un exceso de enzima, ¿sería perjudicial? De repente al metabolismo sí, puede ser perjudicial, ya que las enzimas necesitan degradar cierto sustrato de forma continua o de repente en ciertos momentos. Si esa degradación o esa actividad de la enzima se ve afectada por una concentración de la enzima, entonces sí puede ser perjudicial. Puede ser por concentración mínima, por debajo del umbral, o también por un exceso por encima del umbral. Muy bien, vamos a continuar por acá entonces. Profesor, disculpe. No escucho, disculpen. Profesor, disculpe, ¿me escucha? Ahora sí te escucho. Profesor, disculpe, no escuché tal vez si respondió mi comentario. Lo de las gráficas, ¿eso se relaciona con lo que es delta Gibbs o no? No, la energía de activación, eso es lo que se ve en química, viene a ser aquella energía en la cual el sustrato se convierte en productos, ¿no? Mientras que la energía libre de Gibbs, eso tiene que ver con la bioenergética, o sea, viene a ser aquel punto de equilibrio donde se ve un máximo potencial termodinámico, pero no tiene que ver con la energía de activación. Son dos conceptos muy diferentes, ¿ya? Ah, ok, No profesor, se gracias. preocupen, ¿ok? No se preocupen por las capturas, ya saben que les voy a enviar o ya les envié, al final de la clase les van a mandar el material, ¿ok? El material teórico. Bueno, esta estructura de la enzima viene a ser una estructura muy general, ¿ya? O sea, no necesariamente una enzima va a ser así, por si acaso. Muy bien. Miren, hablamos acá de que la enzima va a tener un cuerpo formado por aminoácidos estructurales y aparte va a tener un sitio activo, el cual se va a unir con el sustrato. Este sitio activo se va a unir, o mejor dicho, está conformado por aminoácidos de fijación y por aminoácidos catalíticos, los cuales se encargan de hacer la actividad, la catálisis, la ruptura del sustrato para convertirlo en productos. Sin embargo, hay enzimas que necesitan, aparte de un sitio activo, necesitan de un cofactor enzimático. ¿Qué se entiende por un cofactor enzimático? Es una molécula no proteica que es requerida por algunas enzimas para que tengan actividad o para que su velocidad de reacción sea mayor. Es el caso, por ejemplo, mira, ve, tenemos acá un ejemplo. Tenemos a la apoenzima. ¿Qué es la apoenzima? Es una enzima inactiva, no tiene actividad. Pero cuando esta enzima se une con su cofactor enzimático, ¿en qué se convierte? En holoenzima. Y esta holoenzima sí viene a ser una enzima activa, por si acaso, ¿ya? Apoenzima más cofactor enzimático que forma una holoenzima. Estos cofactores tienen diversas naturalezas. Pueden ser cofactores inorgánicos
o cofactores orgánicos. Los inorgánicos corresponden a iones metálicos y los más esenciales o los más comunes acá son el magnesio, el zinc, el cobre, el hierro, entre otros. Mientras que los cofactores orgánicos son las llamadas coenzimas. Y aquí vamos a encontrar a un gran número de vitaminas del complejo B, como por ejemplo la B3, la B8, la B6, la B5, la coenzima Q, la coenzima A, entre otros. Muy bien. Esos vienen a ser entonces los cofactores enzimáticos. ¿Cómo se da el modo de acción enzimática? ¿De qué manera actúan las enzimas? Ojo aquí, mira. Para empezar, tienes que reconocer tres letritas fundamentales. ¿Cuáles son esas tres letritas? Primero, la E de enzima, la S de sustrato y la P de producto. Cuando se une la E con la S, se une la enzima con el sustrato, formas el llamado complejo enzima-sustrato, o también llamado complejo de Michelis. Muy bien. Complejo de Michelis o complejo enzima-sustrato. Muy bien. Profesor, aquí observamos lo siguiente, dice. ¿Qué va a pasar cuando se da la reacción enzimática primero? La enzima y el sustrato se reconocen. Imagina lo siguiente. La enzima, la y el sustrato, el femenino masculino, son dos alumnos de Academia Sabia, se conocen en las aulas de Sabia y empiezan a ser compañeros, a ser buenos amigos, empiezan a, bueno, a hacer las tareas juntos, a estudiar juntos. Y de tanto andar juntos, ellos sienten que deben dar el siguiente paso. Y es ahí donde la enzima y el sustrato se acoplan, se unen, se dan su primer besito. Primero entonces, ¿qué se da? El reconocimiento y después el acoplamiento. Muy bien. La enzima y el sustrato se reconocen. La enzima y el sustrato se acoplan. Ahora ya son pareja. Sin embargo, por algo es la enzima. Y la enzima es femenino. Y con lo femenino hay que tener mucho cuidado. Porque ¿qué hace la enzima? La enzima degrada el corazón del sustrato, lo rompe en miles de pedacitos al corazón del sustrato y lo convierte en ¿qué? Lo deja ahí, en retazos, lo transforma en productos. Y así ha nacido un nuevo mujeriego, un nuevo borracho. Muy bien, lo convierte en productos. Por algo es la enzima femenina. Profesor, ahora, ¿qué pasa con la enzima? Al sustrato lo enropa en productos. Pobre sustrato. ¿Qué pasa con la enzima? Recuerda, a la enzima no le pasa nada. La enzima te bota ahí todo destrozado, se libera de ti y se reutiliza. Muy bien, se reutiliza la enzima. Se va en busca de tu mejor amigo, de tu primo, tu hermano, qué sé yo. Muy bien, ahí está entonces. De esa manera hemos visto el modelo de acción enzimática. La enzima y el sustrato se reconocen. La enzima y el sustrato se acoplan. La enzima rompe al sustrato, rompen productos, pobrecito, y la enzima se libera y se reutiliza. Recuerda que las enzimas no se degradan. ¿Todos los sustratos tienen la misma estructura? No, porque ahí vamos a ver luego los llamados modelos de acoplamiento, ¿ok? Los llamados modelos de acoplamiento. Listo, listo. ¿Ya?
Vamos a continuar por acá. Ojalá y eso venga en el examen. Ojalá. Te pueden poner una deco referida de repente al modo de acción enzimática. En su práctica sí hay una. Sí, la he visto ahí. A ver, chicos, modelos de acoplamiento. Ay, me emocioné explicando y no he visto la hora. Ya, vamos a avanzar. Modelos de acoplamiento. Los modelos de acoplamiento que más se conocen son los modelos de llave cerradura y los modelos del encaje de inducido. Primero veamos la llave cerradura. Modelo llave cerradura, denominado modelo rígido, propuesto por Fischer, en el cual la enzima y el sustrato se unen sin modificarse. Mira, tienen la misma forma, un triangulito, acá otro triangulito. Por lo tanto, enzima y sustrato se acoplan con facilidad. Muy bien, pero el modelo acá solamente sirve para aquellas enzimas que actúan sobre un sustrato. El problema es que más adelante se descubrió enzimas que actúan sobre varios sustratos. Y es ahí donde se propone el modelo del encaje inducido o modelo ameboideo. Es aquí donde la enzima modifica su estructura para unirse al sustrato al cual va a catalizar. Si vemos acá el gráfico, la enzima es un triangulito, el sustrato es un cuadrado. Pero ¿qué hace la enzima? Modifica su forma o modifica su estructura. De tal manera que puede hacer posteriormente su actividad catalítica. Muy bien. Claro, hay grupos de enzimas que no solamente con un sustrato, sino con varios sustratos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Muy bien. Y aquí un pequeño dato, dice, las enzimas intracelulares son aquellas que tienen un solo sustrato, mientras que las extracelulares actúan sobre un grupo de sustratos. Ahí está. Así es como funciona. Muy bien. Listo. Bueno, las proenzimas, en el chat, las proenzimas osimógenos. ¿Se me escucha? Dice mi conexión a internet inestable. ¿Todo bien? ¿Se escucha? ¿Se visualiza? Hola. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Sí, ok, listo. Ya. Proenzimas, también denominadas zimógenos, generalmente son de actividad digestiva estas proenzimas. Son proteínas que por la acción de una molécula llamada activador se convierten ¿en qué? Se convierten en una enzima. Ejemplos de proenzimas está la amilasa salival, el cual como activador necesita al cloro presente en la saliva y se convierte esta amilasa salival en una amilasa activa. El caso más emblemático, digámoslo así, es del pexinógeno, el cual utiliza como activador al ácido clorhídrico del estómago para convertirlo ¿en qué? Convertirlo en pexina. Y así varios ejemplos más. Bueno, las enzimas se clasifican en 6 familias fundamentales. Muy bien. Claro, en tu saliva hay ion cloruro. ¿Ya? Ion cloruro, o sea, un cloro con signo negativo arriba, ¿ya? Ion cloruro. No vayas a pensar que hay cloro como la lejía esa que tienes en tu casa, no, por favor, ¿ya? Es ion cloruro. A ver, mira, hablamos ahora aquí de la clasificación de las enzimas. Hay 6 familias de enzimas de acuerdo a la función que éstas tienen. Bien, oxidorreductasas, las que catalizan reacciones de oxidorreducción, están las enzimas transferasas, las hidrolasas, las ligasas, que son las más conocidas, ahí está la ADN ligasa, por ejemplo, y las isomerasas que convierten una molécula en otra cambiando el orden de sus átomos y obviamente cambia el tipo de molécula, ¿correcto? Bien, hasta ahí hemos visto cuestiones generales de lo que son enzimas. Ahora que vamos a ver los factores que alteran la actividad enzimática, ¿ok? Un momentito, por favor.
Tengo que responder un mensaje. Ya, a ver. Vamos a continuar por acá. Por aquí veo una pregunta muy interesante que me habla acerca de el sitio alostérico y el sitio catalítico. El sitio catalítico es aquel sitio donde se une la enzima con el sustrato. O sea, ahí es donde va a participar precisamente, es el punto o el aminoácido que participe en la catálisis. El sitio alostérico, ¿qué viene a ser? El sitio alostérico es aquella zona de la enzima, una concavidad, donde se va a unir una molécula llamada modulador. Ese modulador permite que la enzima para aquellas enzimas que actúan sobre varios sustratos, no van a poseer un llamado sitio alostérico. Muy bien. Bien, vamos a continuar entonces con los factores que alteran la actividad enzimática. Las enzimas participan a una temperatura óptima, pero ¿qué pasa si tú le bajas la temperatura o le subes la temperatura? Mira, ve. A bajas temperaturas, las enzimas se inactivan por rigidez molecular. De nada, Frank. Se activan por rigidez molecular. Haz un experimento. De repente, ¿no? Te puedes conseguir, bueno, es un poco difícil conseguir enzimas porque su costo es un poco elevado, pero imagina que estás en la universidad en un laboratorio. Tienes un trozo de papa o papa trozada así en pedacitos, retacitos, le agregas agüita y le agregas la enzima amilasa. ¿Cuál es la función de la amilasa? Degradar el almidón. Luego, a otro tubito de ensayo, ponle papa trozada y agrégale enzima amilasa, pero esa enzima amilasa la has sacado de una refrigeradora, la has tenido congelando a la enzima. Agrégale unas gotitas de esa enzima fría, tiene bajas temperaturas, te vas a dar cuenta que no va a hacer su función. Entonces, como no hace su función, ¿qué se dice? Ah, ya la enzima se ha inactivado porque ha estado en un ambiente frío. Se ha inactivado por rigidez molecular. Regrésalo a su temperatura normal y vas a ver cómo la enzima vuelve a funcionar. Pero, ¿qué pasa cuando las enzimas se someten a altas temperaturas? Ahí sí ya la enzima se desnaturaliza y por ende pierde su función. Muy bien, pierde su función. ¿Correcto? Eso viene a ser con respecto a la temperatura como factor que altera la actividad enzimática. El pH, mira, las enzimas presentan un pH óptimo para su actividad. La punta máxima de la curva, tú ves esta curva de color azul, la cúspide o la puntita viene a ser la máxima actividad catalítica. Pero si tú le bajas el pH o le subes el pH, esa enzima ya no funciona ya, pierde su actividad. ¿Ok? Dice, profe, ¿qué efecto tiene el limón sobre el pescado? Que yo sepa, no solo se produce la cocción, solo que la proteína cambia. Claro, hay una desnaturalización, ¿no? Se puede decir que el pH ácido que contiene el limón es lo que está alterando la proteína que se ve ahí en la carne, ¿no? Se está desnaturalizando. Lo mismo sucede con la leche cortada. Tú agrégale gotas de limón a un poco de leche en un vaso y vas a ver cómo se va a cortar, porque las proteínas se están desnaturalizando al haber un cambio del pH. Muy bien, un cambio del pH. Pero es con leche de vaca. No le vayas a meter leche de tarro, leche ideal, leche gloria, porque eso ni es leche por último. Esas leches ya de tarro son procesadas, pasteurizadas y la mayoría de proteínas que contiene pues ya se han perdido por la desnaturalización. Eso ya prácticamente son mezclas lácteas. A ver, dice, las enzimas tienen un tipo de estructura. En sí, si hablamos de estructura de las proteínas, es estructura terciaria y algunas hasta cuaternaria. ¿Ok? Tiene esos dos niveles, las enzimas, si te refieres a eso. Ahora, si te refieres a la forma, son globulares. ¿Ok? Continuamos por acá, continuamos. Concentración de enzima, concentración de sustrato también afecta a la enzima o a la actividad catalítica de la misma. Los activadores
también son minerales que pueden actuar tranquilamente como cofactores enzimáticos y generar la actividad enzimática. Pero también existen moléculas llamadas inhibidores. Esos inhibidores se colocan en el sitio activo, evitando que la proteína, pues, o la enzima funcione. La inhibición es característica ¿en dónde? Característica cuando te alcoholizas demasiado. Ingresaste a la San Marcos, estás feliz, tiras la casa por la ventana, guascón, cerveza, chicha, tequila, vodka, agua de florero, todo le metes. Al día siguiente, pobrecito, chaque, ni te puedes parar, ¿no? Sobrado viene ahí alguien, te hace lo que quiere, ¿no? Profe, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El alcohol, el etanol, ha ocupado el sitio activo. En vez de que venga el sustrato y haga su actividad normal, el alcohol está ocupando el sitio activo. Es por eso que a nivel del sistema nervioso, el alcohol, ¿qué hace? El alcohol prácticamente te obnubila, el alcohol te manda y ya no tienes control de tus impulsos sobre ti mismo. Es por eso que un borrachito generalmente pues pierde el equilibrio. Profesor, ahora sí, vamos a continuar acá. Eso es lo referido a las enzimas, ¿ok? Hasta ahí hemos acabado proteínas y enzimas. Son 4:23. A ver, un poco más. A ver, vamos a hacer ácidos nucleicos, ¿ya? Hasta ahí. ¿Todo claro? ¿Todo entendido? ¿Sí? Hola. Dejen de contar sus experiencias. Vamos a continuar con la clase, por favor, ¿ya? Todo claro, entonces. Muy bien. Más claro que su piel, profe. Bacán, gracias. Color chaufa, por siempre y para siempre. Muy bien. Ahí está. Bien. Hablando un poco de la historia de los ácidos nucleicos, tenemos aquí al descubridor de los ácidos nucleicos, Friedrich Miescher. Miescher, el cual descubrió el ADN, descubrió los ácidos nucleicos en una preparación de las células de la pus que extrajo de las vendas de pacientes que tenían enfermedades que estaban en un hospital. Entonces, de esas células de la pus, mediante procesos químicos, logró extraer una sustancia química del núcleo a la cual él llamó nucleína, y se dio cuenta que estas fibras incluso eran abundantes, ¿no? Así que el pobre Miescher, cuando hizo todo ese proceso, dijo, a la Miescher, aquí he aislado algo, he aislado una nucleína. ¿Por qué una nucleína? Porque se ha extraído del núcleo, muy bien, del núcleo, ¿correcto? Sin embargo, si ahondamos un poco más en la historia de la química, de la bioquímica, aparece un personaje principal. ¿Cuál es ese personaje? Claro, de los leucocitos, células blancas de la pus, ahí está es donde abundan. El personaje del cual te estoy hablando es nada más y nada menos que el señor Félix Hoppe Seyler. No escriban en el chat para que no se pierda el nombre, ¿ya? No escriban por un momento. Félix Hoppe Seyler aisló el ARN a partir de un cultivo de levaduras, por si acaso, ¿ya? Félix Hoppe Seyler. Y está claro también que Félix Hoppe Seyler fue uno de los primeros que utilizó el término bioquímica, por si acaso, ¿ya? El término bioquímica. Continuamos entonces. Aparece ahora la figura de este señor, profe. ¿Quién es él? ¿El payaso Krusty de los Simpson? No, este señor es Picard, ¿correcto? Picard. Y Picard descubre ¿qué cosa? Descubre las bases púricas, por si acaso, ¿ya? Descubre las bases púricas. Posteriormente se habla por acá de quién, se habla de las bases pirimídicas y la ribosa descubierta por el señor Kossel. Muy bien, Kossel descubre las bases pirimídicas. Sin embargo,
Quien rompe el esquema, quien rompe el esquema en todo esto, ¿quién es? Phoebus Leven. Porque Phoebus Leven descubre la desoxirribosa, la isla, la desoxirribosa, a partir de la nucleína. Y es más, Leven es uno de los primeros que hipotetiza la estructura del ADN. Y él nos habla de la hipótesis, no escriban en el chat, todavía no escriban en el chat, nos hablan de la hipótesis del tetranucleótido. ¿Quién nos da la hipótesis del tetranucleótido? El señor Phoebus Levene. Muy bien, la hipótesis del tetranucleótido. No te preocupes, aquí vamos a ver las bases púricas y las bases pirimídicas. No te preocupes, vuelvo a repetir. La hipótesis del tetranucleótido, ¿quién la da? Phoebus Levene. Una de las primeras hipótesis referidas a quién? Referidas a la estructura del ADN, ¿correcto? A la estructura del ADN. Sin embargo, su hipótesis fracasó. Profesor, ¿y por qué fracasó? Porque su estructura explicaba el orden de una molécula corta y el ADN es una molécula bien larga, entonces no encajaba su hipótesis. Posteriormente, Chargaff emite unas leyes en base a experimentos donde se da cuenta que la concentración de bases púricas es igual a la concentración de bases pirimídicas. Y desde ahí se empieza a deducir que el ADN tiene dos hebras o dos cadenas. Rosalind Franklin es la que va más allá en todo esto, la dama oscura del ADN, que mediante fotografía con rayos X logra tomarle un selfie, una foto al ADN. Esta fotografía se volvió tan famosa que en el mundo es conocida como la fotografía 51. Incluso una actriz llamada Nicole Kidman interpretó en el teatro la vida de Rosalind Franklin, famosa esta mujer. Murió a temprana edad por cáncer de ovarios debido a que se exponía a la radiación, pero el aporte que hizo al descubrimiento de la estructura del ADN es lo máximo. Y a criterio de muchos investigadores en el mundo, a ella se le considera la verdadera descubridora de la estructura del ADN. Desde los vivos es donde aparece Watson y Crick, ¿no? Ahí aparece Watson y Crick. Watson y Crick no es que se hayan copiado o hayan robado trabajos, no, 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 eso jamás. ¿Qué pasó con Watson y Crick? Ellos recopilan evidencias sobre la estructura del ADN y obviamente citan los trabajos de Chargaff, los trabajos de Linus Pauling para la estructura helicoidal de las moléculas proteicas y también la fotografía 51 de Rosalind Franklin. Sin embargo, la fotografía 51 de Franklin, digamos, llegó a manos de Watson y Crick gracias al aporte que hizo el esposo de esta mujer. El esposo de esta mujer, Maurice Wilkins, o Mauricio Wilkins, para los que de repente no entienden muy bien el nombre, Mauricio Wilkins trabajaba a par con estos dos. Y cuando se muere Rosalind Franklin, pues es ahí donde la fotografía 51 sale a la luz. Prácticamente era lo que les faltaba a ellos. ¿Para qué? Para establecer su modelo de la doble hélice. Ahora acá pequeños datitos. Olvida a tu ex, pero no te olvides de esto que es muy importante. Tú ya tienes que superar a tu ex hace tiempo, ya pasó, ya. Tu ex ya ingresó y tú sigues acá. De aquí explico Chargaff, no se preocupe. Frederick Griffith en 1928 hizo experimentos con bacterias, con las bacterias de la neumonía, si mal no recuerdo, ¿ok? Entonces, Frederick Griffith se dio cuenta de que cuando una cepa de bacterias moría, el ADN que quedaba libre, ese ADN era tomado por otra cepa bacteriana y que esas bacterias se transformaban, cambiaban su fenotipo. Entonces, ¿qué dijo Griffith? Ay, 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 ay. Este ADN funciona como principio transformante. Hasta la época en que vivía Griffith, ¿qué se pensaba? Se pensaba que las proteínas eran las portadoras del material genético. Eso se pensaba. Oswaldo Avery, en 1944, él ya
prácticamente determina mediante experimentos que el ADN es el portador de la información genética. Y es este señor el cual ya lo da a conocer. Desde Avery, Oswald Avery, conocemos al ADN como el responsable de la información genética. Muy bien. Chargaff, ya viene Chargaff, no se preocupen, no me apuren porque yo bajo presión no funciono. ¿Ya? Ratito. Meselson y Stahl demuestran que la replicación del ADN es semiconservativa. Eso ya más adelante se puede visualizar, se puede ver. Ahora, ¿qué definimos por un ácido nucleico? Los ácidos nucleicos son compuestos pentarios formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿correcto? Claro, Catherine Griffith lo aportó en un inicio, pero quien lo confirmó fue Oswaldo Avery, eso sí. Ahora sí, ¿qué son los ácidos nucleicos? Compuestos pentarios, tienen 5 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Son polímeros de nucleótidos. Si en proteínas eran aminoácidos, en ácidos nucleicos son nucleótidos que están unidos mediante ¿qué enlace? Mediante el enlace fosfodiéster. Aquí tenemos la estructura del nucleótido, mira. El nucleótido, ¿qué es lo que tiene? Una base nitrogenada, una azúcar pentosa y un ácido fosfórico. Esos son los elementos de un nucleótido. ¿Cuáles son? La base nitrogenada, el azúcar pentosa y el ácido fosfórico. Profe, la base nitrogenada más el azúcar pentosa que forman el nucleócido, por si acaso, nucleócido. Y cuando este nucleócido se ha formado, lo ha hecho mediante un enlace. ¿Qué enlace une a la base nitrogenada con la pentosa? Es el enlace beta-N glucosídeo. Muy bien. Profesor, ahora, la pentosa se va a unir con el ácido fosfórico. El enlace que los une acá, la pentosa con el ácido fosfórico, es el llamado enlace fosfoéster. Muy bien, el enlace fosfoéster. ¿Correcto? Ahí está. El azúcar pentosa. Aquí entramos. El azúcar pentosa puede ser ribosa o desoxirribosa, dependiendo del tipo de ácido nucleico. Muy bien. Señorita administradora, una consulta. ¿Dónde está el panel para poder hacer trazos? Oli, señorita, ¿me escucha? El panel para trazos. Sí, por favor. Ay, ay, a ver, por favor. Con razón, que lo busco y no lo encontraba. A ver, por favor, para poder hacer aquí una explicación breve. Ya estoy como coanfitrión, pero no lo encuentro. Ya, vamos a continuar. Ya no se preocupen ya. Trataré de ver la forma acá. Miren, la ribosa es un monosacárido, por si acaso, es un monosacárido. No sigue sin aparecer. A ver. No, sigue sin aparecer. Controles de reunión flotantes. Ay, no sé qué presioné, pero presioné algo mal. Espérense un ratito, ¿ya? Ah, ya me reincorporé. A ver. No lo encuentro. Ya voy a avanzar acá con lo del PowerPoint, ¿ya? Mira, ve. El azúcar pentosa ribosa es un monosacárido simple. Es una pentosa.
Si hablamos de su clasificación como aldosa o cetosa, se entiende que es una aldosa. Muy bien. El asunto es con la desoxirribosa. ¿Qué sucede con la desoxirribosa? En su carbono número 2, profe, ¿por qué está tan seguro que es el carbono 2? Porque recuerda que en las moléculas orgánicas, cuando forman figuras geométricas, se cuenta en sentido horario, siguiendo el sentido de las agujas del reloj. 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5, que estaría por acá arribita, el ya que es un oxígeno. Profesor, entonces, es en el carbono 2 donde se da una variación. En el carbono 2 de la ribosa, ¿qué es lo que tienes? OH. Mientras que en el carbono 2 de la desoxirribosa solo tienes hidrógeno. Se ha perdido el oxígeno. Por eso el nombre, desoxirribosa. Y la desoxirribosa es una pentosa, sí, pero no es un monosacárido simple. Es un monosacárido derivado, por si acaso, ya. Es un monosacárido derivado. Muy bien. Entonces ya sabes por qué se le conoce como desoxirribosa. Las bases nitrogenadas pueden ser bases púricas y bases pirimídicas. Las bases púricas son bases con doble anillo, mientras que las bases pirimídicas tienen un solo anillo. Muy bien, eso a veces sí colocan en los exámenes de admisión, en las preguntas de Econ. Bases nitrogenadas con doble anillo. Allá, fíjate de esto. ¿Quiénes son bases púricas? Las que presentan doble anillo, profesor. ¿Quiénes son? Ahí hablamos de la adenina y la guanina. Acuérdate de tu mnemotecnia. Acuérdate del AG. AG. Adenina y guanina. Cuando vayas por la calle y veas a tu ex enamorada o ex enamorado, ¿qué le vas a decir? AG. Viene, te reclama, oye, ¿qué te pasa? Estoy estudiando. Adenina y guanina. Ah, muy bien. Ahora sí. Profesor, ¿alguna otra mnemotecnia? Hablamos por acá de qué? Hablamos de el agua pura. ¿Qué quiere decir agua pura? Que adenina y guanina son bases púricas. Repito, agua pura, adenina y guanina son bases púricas. Entonces, ahí está. Muy bien. Profesor, las bases púricas, escúchame bien, no te olvides, tienen doble anillo, por si acaso. Mientras que las bases pirimídicas un solo anillo. ¿Y quiénes están ahí? Uracilo, timina y citosina. UTC. Uracilo, timina y citosina. UTC. No quiere decir Universidad Técnica de Cajamarca. No, 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 no. Hablamos de uracilo, timina y citosina. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias. Un corazoncito ahí para el comentario de Andrea. Gracias. A ver, pero lo puedes recordar mejor como la pituca. ¿Qué quiere decir la pituca? Que las bases pirimídicas son timina, uracilo y citosina. ¿Correcto? Timina, uracilo y citosina. Muy bien, acuérdate entonces, la pituca quiere agua pura. Repito, la pituca quiere agua pura. Ahí está, muchachos. ¿Eso es referido a qué? Referido a las bases nitrógenas. Bien, a las bases nitrógenas. Bueno, el ácido fosfórico es lo que le brinda el carácter ácido y la basofilia, o sea, la capacidad que tiene la molécula de fijar colorantes básicos para poder teñir el ADN. Muy bien. El ácido fosfórico, pues, es aquella molécula indispensable también para la formación de ¿qué? Del enlace fosfodiéster. Y acá precisamente tenemos una gráfica de lo que es el enlace fosfodiéster. Mira. Se une el OH del fósforo que está enlazado en el carbono 5 con el OH del carbono 3. Vuelvo a repetir. Se une el OH del fósforo, el fósforo es la bolita anaranjada.
Se une el OH del fósforo del carbono 5, que es de un nucleótido, con el OH del carbono 3 del otro nucleótido. Al unirse esos OHs, ¿qué se va a formar? El enlace fosfodiéster. Mira, ve, ahí apareció ¿qué cosa? El enlace fosfodiéster. Pero no te olvides que cuando se dé esos enlaces, ¿qué se desprende? ¿Qué se bota? Se bota una molécula de agua. Muy bien, ahí está. Se bota una molécula de agua. Reacción de condensación, al igual que el enlace peptídico que lo vimos hace algunos momentos atrás. Bien, otros datitos por acá también que tienes que recordar. Ribonucleótido, ojo, se llama ribonucleótido cuando tiene ribosa y cadenas de ribonucleótidos están en el ARN. Desoxirribonucleótido cuando tiene desoxirribosa. Y las cadenas de desoxirribonucleótidos están en el ADN. Ribonucleótidos ARN, desoxirribonucleótidos ADN. Polinucleótido, ¿cuándo se considera polinucleótido? Cuando tiene más de 10 nucleótidos unidos por enlace fosfodiéster. Y no te olvides que las cadenas se van a sintetizar en un sentido, en el sentido 5 a 3 o el llamado sentido de la vida. ¿Correcto? El sentido 5 a 3 o el sentido de la vida. Muy bien. Profesor, diferencias entre ADN y ARN. El ADN es una pentosa, o mejor dicho, está formado por una pentosa llamada desoxirribosa, mientras que el ARN tiene ribosa. El ADN tiene bases nitrogenadas comunes y bases nitrogenadas exclusivas. Muy bien. Bases nitrogenadas comunes, adenina, guanina, citosina. Están en los dos tipos de ácidos nucleicos. Sin embargo, se diferencian en una base pirimídica. Ojo al dato, ¿ah? La base nitrogenada que diferencia los ácidos nucleicos es del tipo pirimídica. ¿Por qué? Porque la timina es la base pirimídica exclusiva del ADN y el uracilo es la base pirimídica exclusiva del ARN, por si acaso. El ADN es bicatenario, mientras que el ARN es monocatenario, o sea, una cadena. Pero ojo, es monocatenario, sin embargo, en los virus puede tener doble tira o doble hebra, como por ejemplo, el VIH en su genoma tiene doble hebra, correcto, doble hebra de ADN, perdón, de KN. En el caso de los reovirus, te anote ese dato, los reovirus son virus que tienen ARN bicatenario. Muy bien, virus que tienen ARN bicatenario, por si acaso ya. Ahí está. Profesor, otra cuestión. Allá, mira, ven. El ADN es antiparalelo porque sus cadenas, como son dos cadenas, tienen sentidos de construcción opuestos. Mientras que el ARN no es antiparalelo, ya que solamente tiene una sola cadena. Está sola esa cadena. Por lo tanto, ¿con quién lo vas a comparar si está solo? Ah, ya, no es antiparalelo. Profesor, el ADN es complementario, tiene dos cadenas. Una cadena se complementa con la otra. ¿Gracias a qué? A que se cumplen las leyes de Chargaff. En cambio, en el ARN no es complementario. ¿Por qué no es complementario? Porque no cumple las leyes de Chargaff. Y aparte porque es una sola cadena. No tiene complemento. Está solo como tú estuviste solo el 14 de febrero, sin complemento. Por lo tanto, no va a haber ese tipo de emparejamiento. Muy bien. Digamos que en el amor tú eres como el ARN, sin complemento. Muy bien. Por dos, me incluyo, me incluyo. Muy bien. Ahora sí. Profe, en vez de motivarme, me desmotiva. Ya. Vamos a continuar por acá. ¿Dónde se ubica el ADN y dónde se ubica el ARN? El ADN se ubica en el núcleo, ojo, en el núcleo, y el ARN se ubica en el nucleolo. Ojo esa diferencia. ADN en el núcleo, ARN en el nucleolo.
ADN en el cromosoma, ARN en el ribosoma. ADN en las mitocondrias y cloroplastos y también ARN en mitocondrias y cloroplastos. Y no te olvides que en el caso de los virus bacteriófagos, ellos tienen también ADN. Su ADN es circular, incluso puede ser de una sola cadena. En los virus se rompe la regla en cuanto a la estructura del ADN y del ARN, por si acaso. Los virus pueden tener ADN con una cadena y ARN con dos cadenas. Ojo, en los virus es así, ¿ya? Claro, pues tu complemento tiene que ser la vacante. Me parece muy bien dicho, muy bien. Te has ganado tu aplauso. Ahí está, un aplauso de mi parte para ese comentario. Me pareció muy interesante. Muy bien, chicos. Mentalizados en el objetivo, la vacante. Ahora sí, tipos de ADN. El ADN puede ser viral, procariota y eucariota. Y ya sabes que el ADN eucariota es asociado con proteínas histonas, mientras que el procariota es netamente circular y desnudo. El ADN viral, ¿por qué se dice que es simple? Porque tiene una sola cadena, ¿te das cuenta? En el caso de los bacteriófagos, una sola cadena. Y es desnudo porque tampoco tiene histonas. Función del ADN, almacenar la información genética. Tipos de ARN. Tiene ARN de trans y ARN ribosomo. El mensajero es aquel que posee los llamados codones, por si acaso, los llamados codones que forman el código genético. Muy bien. El ARN de transferencia posee los anticodones complementarios a los codones y el ARN ribosómico es el que dirige la síntesis de proteínas. Muy bien, dirige la síntesis de proteínas. Función del ARN, expresar la información genética. Si el ADN almacena la información, que son las instrucciones para fabricar proteínas, ¿quién sigue las instrucciones para elaborar dichas proteínas? El ARN. Imagina, como si el ADN fuera una receta y el ARN es el cocinero que ejecuta la receta para fabricar o cocinar, mejor dicho, una proteína. Muy bien. Hasta ahí, muchachos. ¿Entendido? ¿Todo claro? ¿Alguien ha comentado un robot? No sé qué me habrá querido decir ahí. Mejor no pregunto. ¿Todo claro? ¿Sí? Todo claro. Muy bien. Todo claro. Ok. Listo. Ya. Todavía nos queda unos minutos. Todavía vamos a aprovechar hasta el último segundo. Así como Francisco Bolognesi hasta quemar el último cartucho. Bien, vamos a continuar por acá entonces, profesor. Las preguntas, ¿cierto? Ya, vamos a avanzar. Dice, según el modelo de la doble hélice propuesto por Watson y Crick, vamos a tener lo siguiente. En una célula eucariota, en su núcleo, vamos a encontrar a quién? Al ADN. ¿Y este ADN cómo se llama? Enrollado. ADN enrollado. Muy bien. Pero para poder entender mejor la estructura del ADN, mira lo que voy a hacer acá. Primero, características del ADN. El ADN es una doble hélice gigante, larga y delgada, que presenta giro ¿en qué sentido? A la derecha. El ADN gira a la derecha, no te olvides. Y hay algunas características en cuanto a las medidas. Profesor, pero ¿qué pasa si yo a este ADN lo desenrollo en un sector nada más, en un sector? Al desenrollarlo en un sector, yo voy a tener esto. Voy a tener dos cadenas de ADN frente a frente y las voy a analizar una por una. A ver, díganme ustedes cómo se llama, perdón, cómo se llama esta molécula. ¿Te acuerdas? Base nitrogenada, pentosa, ácido fosfórico, todo se llama
Nucleótido. Todo es el nucleótido. El cuadradito que tiene la letra A es la base nitrogenada. El hexágono o el pentágono, perdón, el pentágono viene a ser la pentosa y la bolita anaranjada es el ácido fosfórico. Por lo tanto, ¿se trata de qué? De un nucleótido. Ahora escúchame. Ahí están sus elementos, mira, ácido fosfórico, base nitrogenada y desoxirribosa. Ese nucleótido se va a unir con otro y con otro nucleótido. ¿A través de qué enlace? Hazme recordar el enlace que une los nucleótidos. ¿Cómo se llama el enlace que une los nucleótidos? Muy bien, el enlace fosfodiéster. Entonces aquí es donde aparece, mira, ve, el enlace fosfodiéster. Y de esa manera he construido una cadena de ADN en sentido 5A, 5A3. He construido una cadena de ADN en sentido 5A3. Profesor, ¿y qué pasa al otro lado? Mírame, al otro lado voy a construir una nueva cadena. Pero mira cómo se construye esa cadena. Mira, estos nucleótidos, si te das cuenta, están de cabeza, ¿sí o no? Están con la bolita o con el ácido fosfórico hacia abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que su construcción se da en sentidos opuestos y ahí aparecen los enlaces fosfodiéster. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos acá? Que una cadena se construye en sentido 5A3 hacia abajo y la otra cadena en sentido 5A3 hacia arriba. O como dices tú, 5-3 y 3-5, para que no te hagas problemas. ¿Ok? Bien, entonces tengo mis dos cadenas de ADN. ¿Esto qué me indica? Que el ADN es antiparalelo porque las cadenas tienen sentido de construcción opuestos. Pero no te olvides que acá hay dos columnas o dos cadenas de cadenas son complementarias. Y esa complementariedad de bases es según las leyes de Chargaff. ¿Qué nos dijo Chargaff? A través de experimentos, se dio cuenta que la cantidad de bases púricas es muy similar a la cantidad de bases pirimídicas. 50-50. Es muy similar. Entonces, ¿el que dijo? Si yo tengo 50% de bases púricas, voy a tener 50% de bases pirimídicas en el ADN. Profesor, entonces, se dio cuenta de que si tú tenías 20% de adenina, vas a tener también 20% de timina. En cambio, si tienes 30% de guanina, también vas a tener 30% de citosina. De tal manera que adenina más guanina, ¿cuánto te suma? 20 y 30, 50. Citosina más timina, ¿cuánto te suma? 30 y 20, también 50. ¿Ok? Bien. Entonces, de esto deducimos las leyes de Chargaff, que la adenina se une con la timina y la guanina se une con la citosina. Adenina y timina con 2 puentes de hidrógeno y guanina y citosina con 3 puentes de hidrógeno. Profe, la guanina, ¿dónde la encontramos? La guanina se encuentra como molécula en el GTP, en la guanosina trifosfato. Muy bien, guanosina trifosfato, GTP. Ahora, profesor, entonces, en base a esta relación, tú tienes una mnemotecnia. ¿Cuál es tu mnemotecnia? ¿Tú qué vas a decir? Mira, no escriban, por favor, tú vas a decir atento. Viene, perdí. Voy a repetir. Atento, ahí viene la Guardia Civil. Atento, adenina y timina, Guardia Civil, guanina y citosina. Muy bien. Adenina y timina con 2 puentes de hidrógeno, guanina y citosina con 3 puentes de hidrógeno, justo como lo vemos en esta imagen. A con T con 2 rayitas y G con C con 3 rayitas. Muy bien. No te olvides que el enlace
que estabiliza las dos cadenas, que une a las dos cadenas de ADN. ¿Cuál es ese enlace? El puente de hidrógeno. Muy bien. En cuanto a las formas de ADN, tenemos el ADN B, el ADN A y el ADN Z. Muy bien, ADN B, ADN A y el ADN Z. El B es el más abundante y es, digamos, el que estudió Watson y Crick, el ADN B. La forma A es un ADN más ancho, el cual se encuentra en una solución de sodio y potasio, por eso es que se vuelve más ancho. Y el más delgado de todos y el que tiene sentido de giro es el ADN. Si gira a la derecha, cualquier molécula de ADN, el ADN Z lo hace al contrario, gira a la izquierda y es el más delgado de los tres. Y eso sería lo referido a qué? Al ADN, a los ácidos nucleicos, ¿ya? También aquí hay del ARN, pero tenemos que hacer la práctica y a las justas estamos con el tiempo. A ver, voy a presentar la práctica, a ver, para al menos si logramos resolver unas cuantas, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda de su parte, chicos? Oli, ¿alguna duda o pregunta? Hola, jóvenes. Todo bien, ya, todo claro. A ver, vamos a compartir por acá. Bien, la pregunta número 1 dice, al revisar sus apuntes, sí, está bien, Catherine, eso es. Al revisar sus apuntes sobre biomoléculas orgánicas que Marcelo tenía, se dio cuenta que había un párrafo sobre la importancia biológica de las proteínas y se puso a leer encontrando algunos enunciados que eran correctos o no. Ayuda a Marcelo a encontrar solo los enunciados correctos. Ojo a esto, solo los enunciados correctos. Muy bien. Por acá me dicen la alternativa C. A ver, la ovoalbúmina. Ojo, te piden solo los enunciados correctos referentes a la importancia inmunológica y de transporte proteica, no en general, solo importancia inmunológica y de transporte. A ver, mira lo que dice por acá. La ovoalbúmina de la clara de huevo almacena nutrientes, eso no es importancia inmunológica ni de transporte. En los pelos, plumas, uñas de animales encontramos la queratina, eso es estructural, no es inmunológica ni de transporte. Los gases como el oxígeno llegan a las células por intermedio de una macromolécula de estructura cuaternaria. Sí, ahí sí hablamos de función de transporte. Ahí hablamos de la hemoglobina. A Gladys le pusieron la vacuna contra el tétano, función inmunológica, porque te inyectan ¿qué cosa? Te inyectan algún tipo de estimulante del sistema inmune para que produzcas ¿qué cosa? Anticuerpos. Muy bien, o te inyectan el anticuerpo mismo. La sacarasa interviene en la degradación del azúcar de caña, esa es importancia enzimática. Entonces, la respuesta acá es la alternativa E, 3 y 4. Muy bien, solamente importancia inmunológica y de transporte. 3 y 4, alternativa E. Uy, ya está marcada ya. Bueno, para ayudarte un poco, dice. Las enzimas nucleotidasas procedentes del jugo intestinal degradan los monómeros estructurales de los ácidos nucleicos. Entonces, de acuerdo a esto se liberarán componentes como los cuales son de tipo púricas y también a la cual le falta un oxígeno en el carbono 2. Eso sí te lo he explicado. Dice, las enzimas nucleotidasas degradan los monómeros de los ácidos nucleicos. De acuerdo a esto se liberarán componentes los cuales son del tipo púricas. ¿Quiénes son de tipo púricas? Las bases nitrogenadas de guanina. Las de adenina también son púricas, sí, pero te dice que le falta un oxígeno en el carbono 2. Ahí hablamos de la desoxirribosa. Por eso la respuesta es la alternativa D. ¿Ok? La pentosa cuyo carbono 2 carece de oxígeno es la desoxirribosa. Pregunta número 3. A ver. Carla discute sobre las características, propiedades y actividades biológicas de las enzimas, ¿ok? Sosteniendo ambos los siguientes argumentos. Te piden, según lo aprendido con tu vasta experiencia y preparación, un mensaje subliminal ahí,
¿Cuántas aseveraciones erróneas de Carla y César habrían y cuáles serían respectivas? Muy bien, te piden aseveraciones erróneas. A ver, Carla dice, las enzimas son biocatalizadores debido a que aceleran las reacciones bioquímicas, reduciendo el tiempo que demora la reacción. Verdadero. Disminuyen también la energía de activación. César, todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. También verdadero. Es correcto. Carla, las enzimas tienen especificidad, pero no están sometidas a desnaturalización. Falso. Recuerda que las enzimas son proteínas y sí se desnaturalizan. Muy bien, sí se desnaturalizan. César, de todos los pasos de la actividad enzimática, el segundo paso es la liberación de productos. Falso. Acuérdate, reconocimiento, acoplamiento. ¿Te acordaste de eso? Entonces, el segundo paso no es la liberación de productos. Respuesta 3 es la que se equivoca Carla y 4 es la que se equivoca César. Respuesta alternativa C. Uy, esta pregunta de acá está chévere. Mírame. Se tiene una secuencia de nucleótidos de 3 a 5. Ya te dan toda esa secuencia. Se pide hallar lo siguiente. La secuencia de la hebra complementaria. Esta secuencia complementaria, ojo aquí, esta secuencia complementaria debe ir en sentido contrario. Si el molde original va de 3 a 5, entonces nuestra respuesta, ¿cómo sería? Nuestra respuesta sería de 5 a 3. Muy bien, de 5 a 3. Te dice, la secuencia de la hebra complementaria, aquí está. Todo eso está resuelto. El número de bases pirimídicas está marcado con amarillo. El número de bases pirimídicas. ¿Cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El número de enlaces puentes de hidrógeno de la doble hebra, mira. Tenemos en total 16 pares de bases nitrogenadas. Esos pares de bases nitrogenadas van a tener enlaces puentes de hidrógeno entre sí. Algunos 2, otros 3. ¿Cuántos habrían en total, muchachos? Tendrías que contarlos, ¿no? Acá va a haber 2, acá hay 2 más, 4, 6, 8, 10, pero acá hay 3. Acá hay 2 más, perdón, 3 más, 6 más 8, 14, 17. Voy poniendo números de frente, 3, 20, 23, 26, 29, 32, creo que se pasó, 34, 36, 38, 41. Sí. Entonces, esta pregunta no tiene respuesta. ¿Por qué no tiene respuesta? Porque te pide el número de enlaces puentes de hidrógeno. En total hemos contado 41, ¿ok? Pero si corregimos la alternativa C, que es la respuesta más próxima, aquí colóquenle 41 y la pregunta está resuelta. No hay ningún problema, muchachos. Se corrige. Muy bien. Ahora te dice el número de enlaces fosfodiéster allá en la hebra complementaria. Si son 16 nucleótidos, si los cuentas cada letrita son 16, ¿cuántos enlaces hay entre 16 moléculas? Hay 15 enlaces. Y el número de enlaces fosfoéster en la doble hebra, o sea, en toda la cadena, si hay un enlace fosfodiéster, también hay un enlace fosfoéster. Entonces serían 15 fosfodiéster, 15 o 16. Al final se cuenta uno más también. Serían 16 fosfoéster. Como te piden de la doble hebra, 16 más 16, 32. ¿Ok? Entonces, acá la única corrección es el número de enlaces puentes de hidrógeno. No son 32, son 41. Por si acaso, ¿ya? 41. Ok, chicos, creo que ya me pasé del tiempo. Señorita administradora, hola, hola. A ver, claves. Dicto claves, no hay problema, dicto claves. ¿Ok? Pregunta número 4 es la C, con la ligera corrección que les dije.
Número 5, alternativa C, ¿ok? 5C, no escriban en el chat, por favor. Ahí voy a ir dejando las claves escritas. 16, perdón, me pasé a la 16 yo. 6 dedo, ¿ok? 6 dedo. 7, la 7 sale casa. Repito, 7 casa. La 8 dedo, ¿ok? 8 dedo. La 9 enano, enano. La 10 beso. Muy bien, beso. La 10. 11, pregunta número 11, avión. 11, avión. Pregunta número 12, dedo. Pregunta número 12, dedo. Pregunta número 13, ¿ok? Pregunta número 13, casa. Pregunta número 13, casa. Pregunta número 14, beso. 14, beso. Pregunta número 15, 15, casa. Pregunta número 16, dedo. Pregunta número 17, 17, casa. Pregunta número 18, casa también. Pregunta número 19, enano. Y pregunta número 20 y finalizando, beso. 20 besos. Muy bien, chicos, ahí están sus claves. Ha sido un gusto saberlo conocido, al menos por esta vez. Espero de repente en otra oportunidad poder volver a dictarles. Muy bien, cuídense mucho. Nos vemos hasta otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes, ¿correcto? Ok, señorita administradora, no hay problema. Ok, hasta luego. Nos vemos, gracias.